Bienvenidos al segundo episodio de nuestro programa Desde el corazón de la ciencia, desde donde intentamos hablar de investigación básica, translacional y clínica realizada por nuestros investigadores en nuestros hospitales Vitas, pero también por otros investigadores y gestores de la investigación en el ecosistema Vitas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Cristóbal Morales, que es director de la Unidad de Salud Metabólica y Obesidad del Hospital Vitas Sevillas. Bienvenido, Cristóbal. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de algo que va a ser prácticamente historia de la investigación biomédica, y es ese tipo de moléculas que de vez en cuando aparecen y suponen un impacto tremendo en no solamente las indicaciones para las que se aprueban inicialmente, sino también para muchas otras indicaciones de áreas terapéuticas de lo más diversa. En este caso hablamos de los agonistas de GLP-1. Inicialmente se aprobaron en 2005 el primero con exenatida, seguido de liraglutida. Salieron inicialmente con una indicación muy clara de diabetes tipo 2, pero han ido cogiendo cada vez más cuerpo en otras indicaciones como es la obesidad. Tú has participado prácticamente en el desarrollo desde la salida de liraglutida en adelante, en el desarrollo clínico de todas las moléculas que están ahora mismo en el mercado y las que van a venir en el futuro. ¿Podrías decirnos un poco cómo funcionan estos agonistas de GLP-1? Bueno, gracias por tus palabras, porque realmente somos conscientes que aquí hay mucho corazón. Hay muchísimo corazón y me siento muy afortunado de trabajar en equipo, de estar dentro del ecosistema, de la red Vitas, con muchísimo corazón hablando de ciencia. Porque lo que sí tengo claro es que no habríamos podido llegar tan lejos sin un trabajo en equipo. También agradecer a toda la industria farmacéutica, a toda la gente que trabaja y sobre todo agradecer a nuestros pacientes. Porque nuestro propósito realmente es un propósito muy, muy bonito, muy bello, que era estar conectado con lo que realmente nos apasiona, que es cambiar el futuro a las personas que viven con diabetes, con obesidad y con enfermedad metabólica. Y volviendo ya a mi historia, me di cuenta que me hago mayor, Ángel. Son más de 150 ensayos clínicos y me siento afortunado porque el hecho, y soy muy transparente con vosotros, ¿no? Y me abro de corazón con vosotros, que me siento un afortunado de estar 20 años trabajando en equipo. No son moléculas, son nuevas soluciones para estas personas que vivían en principio con diabetes. Recuerdo que empecé de residente, tuve la suerte de que me picase el gusanillo de la ciencia de residente y el propósito era tan claro como que no queríamos conformarnos con lo que teníamos en diabetes. Era un nuevo grupo farmacológico que se conocía bien poco y poco a poco fue evidencia tras evidencia, ensayo clínico tras ensayo clínico, New England tras New England, con resultados positivos, recordando en diabetes tipo 2. Hace ya 20 años que venimos manejándolo. Y también la suerte, Ángel, al estar en ensayos clínicos, vivo en el futuro de todo lo que viene. Entonces eso permite que la gente que participamos dentro de hospitales Vitas, en ensayos clínicos, tenemos la suerte de vivir en el futuro de nuevas soluciones, y eso hace que nuestros pacientes tengan acceso precoz a estas moléculas, que nuestros pacientes tengan acceso precoz a gente que está muy formada, muy motivada, y nuestra historia con estas nuevas soluciones no empiezan cuando se da al mercado, sino, claro, empiezan 7 años antes en el desarrollo. Y yendo ya hace 20 años, me vuelvo atrás, a ese momento único, histórico en la historia de la medicina, lo recordaremos así. Quizá no somos conscientes porque estamos trabajando mucho en ello, pero la aparición de un nuevo grupo farmacológico que era un péptido intestinal GLP-1, los creadores, los descubridores son Premio Princesa Asturias, seguramente serán futuros Nobeles, seguro, porque una nueva molécula que se desarrolló para diabetes, GLP-1, un péptido intestinal que conseguíamos directamente sobre célula beta la secreción de insulina de manera glucosa dependiente, conseguíamos la inhibición de glucagón de manera glucosa dependiente, de ahí su primera indicación que teníamos en los estudios en diabetes tipo 2, siendo muy eficaces, sin hipoglucemia, y de repente, hace ya muchísimo tiempo, empezamos a observar en los ensayos clínicos que tenían una propiedad muy interesante, que era la reducción de peso. Rápidamente, dentro del ensayo clínico se generan diferentes hipótesis y lógicamente el GLP-1 tiene una acción directamente al hambre cerebral, directamente en el hipotálamo, al control de la saciedad y el apetito. Lo hemos ido descubriendo en estos 20 años, no es de golpe. Nos damos cuenta también en los ensayos clínicos que va directamente el GLP-1 a las áreas dopaminérgicas del hambre emocional, cuando comemos por placer. Y también otros resultados que hemos ido hallando, por ejemplo, en inflamación, te hago un micro spoiler para que luego lo comentemos con tranquilidad,
en todas las complicaciones asociadas a esta enfermedad metabólica llamada obesidad, llamada diabetes, y sus complicaciones como pueden ser la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal, la arteriopatía periférica, la enfermedad metabólica hepática, múltiples indicaciones, ¿no? Pero recordamos que la primera indicación de diabetes, al tener los datos, hacemos lógicamente un desarrollo clínico de las mismas moléculas para sobrepeso y obesidad, y las mismas moléculas nos vamos dando cuenta y se hace un desarrollo clínico también para las complicaciones derivadas de esta enfermedad con mayúscula llamada obesidad. De las otras patologías, como has dicho, hablamos un poquito después, ¿vale? Centrándonos un poquito más en estas moléculas, en los agonistas de GLP-1, como has comentado, bueno, salieron las primeras indicaciones para diabetes tipo 2, después se ha ampliado a obesidad, pero estamos viendo que en el mercado aparecen cada vez más moléculas que son también agonistas de GLP-1, son moléculas mejoradas y en algunos casos incluso aumenta su actividad sobre otras dianas. Son moléculas que tienen actividad dual, incluso trimodal. ¿Cómo ves estas nuevas moléculas? ¿Qué impacto van a tener? ¿Por qué son tan diferentes unas de otras? ¿Y cómo están evolucionando, impactando en otros ligandos? La historia de la investigación es preciosa, ¿no? Cómo, a pesar de tener una molécula muy poderosa, muy efectiva, con beneficios contrastados y probados, la investigación no se para, sino sigue más y más, explorando territorios que nunca antes había explorado. Estamos en el 2025, ya es presente, estamos trabajando también en el futuro en nuevas moléculas. Sobre las moléculas GLP-1, sabemos, estamos en la era de los coagonistas o triagonistas, son péptidos intestinales, entonces GLP-1, si lo asociamos a amilina, vamos a tener una molécula como cangrisema, con efectos superiores en pérdida de peso y efectos beneficiosos también en neuroprotección. Si la asociamos a HIP, vamos a tener moléculas agonistas de HIP y GLP-1, como puede ser tirzepatide, o moléculas semanales, por supuesto, y moléculas también antagonistas de HIP y sobre GLP-1, como puede ser maritide, con una administración ya mensual. No solo se queda ahí, sino también se ve que este coagonismo, vamos probando diferentes acciones, porque el coagonista GLP-1 glucagón, como survodutide, vamos a conseguir también ese efecto de GLP-1, pero también ese efecto beneficioso de glucagón sobre el hígado, sobre disminución de enfermedad metabólica hepática y también sobre el aumento del gasto metabólico. Y no para aquí, Ángel. Me vaya a tener que dar 4 o 5 programas porque venimos de un invierno farmacológico como endocrino asistencial, porque el médico que haga asistencia tiene que estar muy conectado con la investigación. Eso te hace mejor médico y tener acceso, sin lugar a dudas, a mejores tratamientos y a mayor formación. Y tus pacientes van a estar mejor tratados. Pero no se queda aquí, porque empezamos ya con la época de los triagonistas. Ya triple acción. Es muy importante saber que hay mucha ciencia detrás. Hay fase 2, fase 3, hay mucha probando exactamente esa activación sobre el receptor. Estamos hablando de los triagonistas como GLP-1, HIP o glucagón, buscando cada vez mayor potencia. Y es verdad que esto que comentas ahora es muy interesante porque habitualmente vemos en prensa, sobre todo, pero también en otros medios a lo mejor más especializados, que de una molécula a otra los porcentajes de pérdida de peso varían muchísimo. Quizá esto tiene que ver también con esta modulación fina de los agonistas de GLP junto con otras moléculas. No todos modulan estas dianas de la misma manera, ¿verdad? Sí, es cierto que cuanto mayor investigación haya, muchísimo mejor para nuestros pacientes. Va a haber mayor uso y también vamos a probar, van a competir diferentes moléculas que siempre necesitamos un head-to-head, un cara a cara que se compare en un ensayo clínico, pero no vamos buscando tanto porque parece que en salud metabólica, en sobrepeso, obesidad o diabetes, cada vez tenemos que perder más. Hay que centrarse en una pérdida de peso saludable. Yo como endocrino, Ángel, y tengo 21 años de experiencia como endocrino asistencial, muy conectado a la investigación, pues lo que conseguíamos, Ángel, era pérdida de peso del 3%. Era poco. Y de repente, biológicamente, personas que tenían un problema biológico, la obesidad, el sobrepeso, la enfermedad metabólica es, sin lugar a dudas, la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos, porque no empieza cuando viene a Sevilla a mi consulta, empieza en el colegio, en la guardería, en el vientre materno. La genética, epigenética, factores sociales, psicológicos, es tan compleja. Y esa persona cuando llega a mi consulta, Ángel, me dice, lo he probado todo, llevo toda mi vida cuidándome sin resultado, porque biológicamente es como nadar contra una corriente. De repente, cuando farmacológicamente se descubre dianas terapéuticas que ayudan a esa persona a
conseguir mantener un peso saludable, tiene un impacto de salud tremendo. No es un fármaco porque habitualmente los inversores o la nota de prensa, porque las agencias reguladoras obligan a un objetivo de pérdida de peso. Pero esto no consiste, es absolutamente falso, esto no consiste en perder peso. Esto le cambia la vida a la persona que vive con este problema. Le evita complicaciones, los resultados que tenemos ya en pérdida de peso van más allá con complicaciones asociadas a obesidad y también aumenta los años de vida y le aumenta muchísimo la calidad de vida. Esto es una nueva vida ayudando a gente que tiene un problema biológico que gracias a la ciencia, con muchísima ciencia, hemos logrado comprender y también con muchísima ciencia, pero con muchísimo corazón, porque en el pasado quizás no lo hemos hecho de todo bien, culpábamos al paciente, comes mucho, te mueves poco, pero cuando la ciencia avanza sabemos que biológicamente, psicológicamente, socialmente es un problema y la ciencia ha dado mucha luz y esa ciencia hace que tengamos corazón para entenderlo y podamos darle una solución y una nueva vida. De hecho, se ha apuntado una de las cosas que tienen que ver además con la adherencia del paciente. Al final, cuando uno pues tiene que tomar un medicamento, pues bueno, cada uno puede seguir ese tratamiento o no seguirlo, demás. Y esto tiene que ver mucho con cómo es la administración de este tratamiento y también cómo se trata al paciente desde la parte más asistencial. Estas nuevas moléculas están cambiando también el modo de administrarse directamente al paciente, ¿verdad? Desde una simple inyección hasta los nuevos medicamentos que pueden ser orales y además esto se rodea de un trato directo al paciente de una forma más holística, ¿verdad? Esto, sí. ¿Cómo lo trasladáis vosotros luego a la parte asistencial? Copio una frase de David Baluenas que decía: una innovación farmacológica obliga a una innovación asistencial. Para mí la historia no comienza el 1 de julio o el 1 de mayo, cuando salieron los dos últimos soluciones, ¿no? Porque empieza 7 años antes. Entonces nos hace aprender mucho que esto no es una molécula, porque cada persona es un mundo. Hay un mundo en cada persona. Cada persona hay que darle, no es un fármaco, es una solución mantenida en el tiempo. Y el aprendizaje que tenemos, lo que hacemos en ensayos clínicos, sabemos que son moléculas muy potentes que hay que saber utilizarlas muy bien. No es pincha y olvídate. Claro. No es Botox. Entonces, esa experiencia previa, también tener la última tecnología que acompaña al paciente. Sabemos que esto tiene que ir integrado, tal como se dice la indicación en España, a cambio en el estilo de vida. No es perder. El concepto con el paciente nunca es de pérdida, es vamos a mantener un peso saludable y yo no voy a medir el peso, el número en la balanza. Eso es un error. El índice de masa corporal no te define. Vamos a intentar que mejore tu bienestar emocional, que mejore tu funcionalidad, que disminuya tu grasa, que se mantenga tu masa muscular. Es algo precioso, es un cambio que lo estamos viviendo. Quizá con el tiempo, dentro de 10 años, cuando hagamos una próxima entrevista, estaremos los dos trabajando aquí, seguro. Tengamos perspectiva de este gran cambio que hemos vivido en la endocrinología y en la medicina, no orientado a perder peso en una balanza, sino orientado a darle años de vida, a evitar complicaciones y ese bienestar físico-emocional que estamos realmente, después de 21 años como endocrino, y me sincero contigo, ¿no? de no fracasados, sino de sin dar soluciones, de repente entenderás que estemos muy contentos de poder ayudar a mucha gente que teníamos la sensación de que biológicamente o con poca ciencia no habíamos podido darle solución. Pues esto es importante porque no es solamente el medicamento, sino que es modular este cambio de vida que tienen que seguir los pacientes para la reducción de peso, pero también para ver cómo esto está impactando en otras patologías. Eso me lleva ya a mi última pregunta, que es un poquito más elucubrar, es verdad. Vamos a hablar un poquito más del futuro. Y hemos visto que estos medicamentos están muy bien para diabetes tipo 2, para obesidad están funcionando de una manera brutal, pero vemos que tienen una influencia, o que va a tener una influencia enorme en muchas otras patologías que además son muy diversas, afecta a especialidades que están muy alejadas unas de otras. Hablamos de cardiología, renal, de neurodegeneración, pero incluso que puede reducir el riesgo de padecer determinados cánceres. ¿Cómo llegáis a partir de la investigación a ver todos estos efectos y qué crees tú, dónde crees tú que puede estar el techo de estas moléculas? Mira, decía Loquillo, no hable de futuro, es una ilusión, cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Es cierto, esto es auténtico rock and roll, auténtica música y en la cual somos una banda en la cual tenemos todas las especialidades que trabajar juntos. Habitualmente en el pasado la especialidad nos dividíamos cada un servicio endocrino, servicio de cardiología, servicio de digestivo, servicio de neuro. Esto viene a romperlo todo. Esto es una ilusión porque te quiero transmitir desde mi visión de endocrino, de calle asistencial, viendo paciente y de investigador, que es una auténtica ilusión, como podemos ver, que esto va mucho más allá de perder peso. ¿Por qué? Metabólicamente, al disminuir la masa grasa,
a disminuir la inflamación crónica de bajo grado, hoy sabemos, hemos tenido la suerte de coordinar cómo en estas personas conseguimos disminución de un 20% de eventos cardiovasculares. Son palabras mayores. Tremendo, eso es muy importante. Son palabras mayores. El nexo, la unión entre obesidad, inflamación crónica de bajo grado y enfermedad cardiovascular. Hoy sabemos también, y hay datos publicados, por lo cual puedo hablar, enfermedad metabólica hepática, estatosis hepática. Podemos actuar disminuyendo la grasa, esa disfunción de tejido adiposo. También cuando se acumula de manera ectópica en el hígado, lógicamente esa estatosis va a llegar a una estatohepatitis y una inflamación. Tenemos datos hoy en día ilusionantes, publicados, de beneficio de regresión de enfermedad metabólica hepática. Estamos hablando ya de ligas mayores, Champions League, de riñón. Se tuvieron que parar los estudios en riñón porque hay una nefroprotección, enfermedad arterial periférica, datos muy positivos también en disminución de inflamación. A lo largo del ensayo clínico veíamos cómo los pacientes mejoraban sus cuestionarios de deterioro cognitivo. Eso lleva a cabo el nexo de unión entre inflamación, Alzheimer, inflamación, enfermedad neurodegenerativa, como hay una línea concreta para estudiar un ensayo clínico concreto en ese sentido. Apnea obstructiva del sueño. No es perder peso, es que tenemos resultados y todas las nuevas moléculas que vienen muchas y por lo cual estamos muy agradecidos, van a tener un estudio en apnea obstructiva del sueño porque los datos son prometedores en cuanto a apnea obstructiva del sueño con CPAP y sin CPAP. Cáncer. Hoy en día la relación entre cáncer y metabólico está muy clara y determinados tipos de cáncer se van a beneficiar de esta buena salud metabólica en cuanto a prevención, pero también en evolución y disminución de recaída. Es un nuevo mundo. Yo lo comparo con explorar una nueva galaxia que está todo por explorar. Los resultados son positivos, son alentadores y lo que sí me gustaría es transmitir esta ilusión, porque realmente el propósito al final no son datos, no son números, el propósito es ayudar a mucha gente que nos necesita. Animo a todo profesional, a todo, no solo médicos, sino médicos, enfermería, cualquier profesional de la salud, que se embarque en esta aventura de investigación, pero que no se embarque solo, que se embarque en equipo, en red. Sin duda. Porque es apasionante todo lo que hemos hecho, pero todavía es más apasionante todo lo que nos queda por hacer, Ángel. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. La verdad es que, como tú has dicho, tenemos para varios programas y espero que nos acompañes en futuros programas para extendernos en algunos de los detalles que has ido comentando. Muchas gracias a todos por escucharnos en este segundo episodio y os emplazo a que nos escuchéis en los siguientes episodios porque seguro que vamos a aprender muchos juntos. Gracias a todos.